Bien, y ahora ya que tenemos noción de cómo se forman las imágenes con una superficie, vamos a estudiar las lentes gruesas y las lentes delgadas que constan de dos superficies, ¿sí? Dos superficies que en general, ¿no?, los materiales con que están hechos son de vidrio y se ocurre una doble desviación en la primera superficie y en la segunda. Vayamos a jugar un poco con animaciones y después vamos a el modelo matemático. Nosotros tenemos rayos paralelos aquí que se encuentran con la primera superficie de radio R, que yo puedo acá cambiar, ¿sí? Y una segunda superficie de radio también R, ¿sí? Bien. Ahora, si se fijan, esto es una lente parecido a, fíjense, se parece a una lupa, ¿no? Los rayos los desvía la primera superficie y después la segunda superficie. Si se fijan, los rayos paralelos, los rayos paralelos, recuerden que son los provenientes del Sol, está tan lejos el Sol que sus rayos no parecen diverger, ¿sí? O divergen en un ángulo muy pequeño, porque estamos muy lejos de él. Entonces esos rayos paralelos se cruzan en un punto, que es esta zona, en la cual vamos a llamar foco, ¿sí? Las lentes de este tipo las podemos dar vuelta y vamos a ver que también tienen otro foco, ¿sí? Tienen foco 1 y foco 2, que en general en las lentes delgadas va a tener el mismo valor, por lo cual no vamos a hacer distinción. Pero sí lo vamos a usar al foco 1 y foco 2 para lo que sería el trazado de rayos. Así que la primera distinción con los espejos es que tenemos dos focos. En general van a tener el mismo valor, ¿sí? Por lo menos el caso que vamos a ver. Y en particular también vamos a usar lo que ya vimos con espejos, que los rayos paralelos se cruzan en un punto que aquí parecería que hay una fuente, ¿sí? Hay una fuente que vendría a ser nuestra imagen, ¿no? Fíjense que puedo, el lugar de el foco está dado por la curvatura, ¿sí? Si los radios de curvatura son, fíjense que hay el radio de curvatura R de la izquierda, lo aumenté, es raro, ¿no? Porque el radio de curvatura en realidad está al revés esta animación, porque a mayor radio de curvatura tendría que ser más plano, ¿sí? ¿No? El radio de curvatura ahí tendría que, está bien, ahí disminuye, no, sí, tendría que disminuir ahí, el radio de curvatura es menor ahí, es más grande acá y está al revés. Si es plano, tendría que ser un radio muy grande y acá es muy pequeño. Bueno, las animaciones que se encuentran en la web no son todas, hay que mirarlas siempre con cierto, sin pasiones, porque bueno, pues se pueden equivocar. Pero más allá del numerito, no le prestemos atención, podemos ver que las dos superficies desvían los rayos. Me gustó esta animación por eso, porque se veía claro la desviación en ambos superficies, ¿sí? Cosa que no lo encontraba en otras animaciones. Entonces, si yo tengo una fuente, vamos a tener una fuente que es un objeto cercano, y tengo una lente
una lente ideal. Este es el objeto que emite rayos en todas las direcciones, y ahora lo que veo es que producto de la lente, estos rayos, en particular esta lente, los hace de vuelta a cruzarse, los rayos se llama lente convergente, los hace cruzar en este punto. En este punto va a estar la imagen de este objeto. Porque de vuelta parece ver que acá hay una fuente cuando no la hay. A eso lo llamamos imagen. Fíjense una cosa, si yo acerco mucho la lente a la fuente, los rayos en un momento parecen venir de la izquierda, ¿sí? Ahí, parecen venir como un punto que está más a la izquierda de la fuente, ¿sí? ¿Lo ven? Si miran los rayos que pasan a través de la lente, por ejemplo ahí, van a ver que ahora la fuente parece estar acá. Pero en realidad desde este punto no viene ningún rayo, sino que es una prolongación. ¿Lo ven que es una prolongación? Entonces esto se llama imagen virtual, ¿sí? Entonces es muy parecido a los espejos, en el sentido de que cuando el objeto está muy cercano a la superficie, se forman imágenes virtuales, ¿sí? Y esto sí, como usas una lupa de esta manera, ¿no? Vos ponés la lente de la lupa muy cerca de una hoja, un texto que querés aumentar, por ejemplo, y la magnifica, ¿sí? Si en cambio usas rayos del sol, que el objeto del sol está muy lejos, los rayos pasan por el foco y se forma una imagen real. Entonces, este es nuestro ya más clásico dibujo de nuestro objeto que emite rayos en todas las direcciones. Nosotros nos quedamos con estos tres, que son los que vamos a poder comprender, y se va a formar la imagen en algún lugar, ¿sí? ¿Está bien? Y los radios de curvatura, fíjense que acá tenemos F y F', y C y C1, que son las curvaturas de las superficies, ¿sí? C2 sería la curvatura de la segunda superficie y C1 sería la curvatura primera. Eso yo lo puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar, puedo hacer, por ejemplo, una lente de este tipo. O una lente de este tipo, donde los dos centros de curvatura están del mismo lado, ¿sí? Ahí va. Y jugando podemos obtener muchos tipos de lentes, que después les voy a nombrar. Pero bueno, lo que quería básicamente es que se fijen que, dado que tengo un objeto, puedo ahora otra vez jugar con las posiciones de... A ver si la dejo convergente. Ahí la dejo convergente, ¿sí? Entonces, bueno, puedo jugar a formar imágenes tanto virtuales como reales, ¿sí? Bueno, vayamos a ver qué ecuación nos va a permitir encontrar la posición de la imagen conociendo la posición del objeto y los radios de curvatura de las superficies, ¿sí? Nosotros habíamos terminado la sección anterior con que teníamos la ecuación que nos permitía saber dónde se formaba la imagen para una superficie. Bueno, como tenemos dos, vamos a aplicar esa ecuación dos veces. Ahí tengo abajo, fíjense la imagen de la izquierda. Tengo un objeto a una distancia P1 de la primera superficie de curvatura C1 acá, y va a tener una segunda superficie que no le vamos a prestar atención por ahora, ¿sí? Entonces tengo un objeto a una distancia P1 y
los rayos vienen paralelos al eje óptico y se desvían producto de la primera superficie. El rayo que va al centro de curvatura no se desvía porque justamente va por la normal. Por Snell, si un rayo va a través de la normal, no se desvía. Bueno, entonces los dos rayos, fíjense que no se vuelven a cruzar nunca más. Estos dos rayos que están acá no se cruzan nunca más. Parecen cruzarse antes del objeto, entonces se forma una imagen virtual. O sea, eso pasaba cuando acercaba mucho el objeto a la superficie, se formaba una imagen virtual. Si el objeto está bastante más lejos, si P1 es más grande que la F0 que hemos visto en la animación anterior, bueno, lo que voy a tener sin mirar lo que pasa en la superficie 2 todavía, fíjate que la superficie 2 todavía no desvió nada, acá está dibujada pero no está físicamente desviando los rayos, después la vamos a poner en el juego. Si el objeto está muy lejos de la superficie 1, bueno, se forma una imagen real, ¿sí? En los dos casos, fíjense lo que vamos a hacer. Hasta acá nada nuevo. Lo que vamos a decir es lo siguiente. La imagen formada por la primera superficie va a ser objeto de la segunda superficie. Entonces, si de acá hasta acá está Q1, que es una imagen virtual, ahora, desde esta posición de la imagen 1 hasta la segunda superficie, va a ser lo que llamamos antes distancia objeto. Distancia objeto 2, o sea, va a ser el objeto de mi segunda superficie. Lo mismo para si la imagen 1 es real, la superficie 2 va a tomar a esa imagen 1 como objeto. Fíjense que el objeto está ahora a la derecha, en contra de la dirección de propagación de los rayos. Entonces, bueno, acá es lo que llamamos objeto virtual, ¿sí? Porque está en contra de la dirección de propagación de los rayos, o sea, siempre es la distancia objeto-superficie, entonces va en contra de la dirección de los rayos. Más allá de eso, que es que el signo va a ser negativo, ¿sí? Lo importante acá de entender es que en cualquiera de los dos casos, estos son dos casos distintos, si objeto 1 está cerca o lejos, lo importante es entender que la imagen que forma la superficie 1 va a ser objeto de la segunda. Entonces vamos a aplicar la ecuación dos veces, ¿sí? Entonces, parto de que N1 es el aire y el medio es un vidrio de índice N. Entonces la ecuación general que tengo acá se transforma en lo siguiente. N1 vendría a ser el aire, N2 vendría a ser el índice de refracción del medio, vamos a llamarlo N directamente, y acá la diferencia entre N2 y N1 vendría a ser el índice del vidrio menos el del aire, que lo redondeamos en 1. P es la distancia de objeto, es P1, y Q, la distancia de imagen, es Q1, y R es R1. Perfecto, hasta acá todo bien, ¿sí? Es una sola superficie. Ahora, tengo la otra superficie, R2, ¿sí? Superficie 2. El centro de curvatura, ahora si se fijan, está a la izquierda. Acá no está dibujado, lo voy a dibujar yo, ¿sí? El centro de curvatura, fíjense que acá esto es una superficie circular imaginaria. Voy a tener un centro de curvatura C2 por acá. Vamos a borrar si mal. Bueno, no va a salir mucho mejor, pero bueno, no lo vamos a borrar. C2, ¿sí? Y ahora, fíjense qué diferencia. Acá tengo resaltado la ecuación general. Ahora, lo que estoy haciendo es pasar desde
el vidrio a el aire. Entonces cambia la posición del índice de refracción, ¿sí? Y ahora, la posición del objeto es P2, ¿sí? Y bueno, la posición de mi imagen, que acá no está dibujada, mi imagen en algún lado se va a formar, no la dibujé, va a estar hecha por Q2, ¿sí? En algún lugar se me va a formar. Supongamos que sucede que acá está Q2, entonces esto será Q2, ¿sí? Y P2, o P sub 2 para no causar gracia, es la distancia desde la imagen formada por la primera superficie hasta la segunda superficie. Lo que vemos acá es que, como dijimos antes, vamos a tomar como objeto la imagen de la primera superficie. El objeto de la segunda superficie es la imagen de la primera. Entonces, por eso esta relación. El signo tiene que ver por la convención, ¿sí? Como P sub 2 está a la izquierda, toman el valor, el magnitud son la misma, pero en sentido, el signo es diferente. Bueno, entonces tengo las dos ecuaciones. Si reemplazo lo que acabamos de decir en la ecuación, ¿no? Lo reemplazo acá, llego a esta ecuación que está acá, ¿sí? Que simplemente es la ecuación de la segunda superficie, pero diciendo que tomo como imagen 1 a la imagen 1 como mi objeto de la segunda superficie. Y bueno, si esas dos ecuaciones que tengo, tanto la primera ecuación, tanto de la primera superficie como la segunda, la sumo, me voy a obtener lo que tengo aquí. Fíjense que se me cancelan este término con estos dos términos. Este término se me cancela con este y me queda esta relación que está acá, que ya es nuestra ecuación, ¿sí? Acá lo que hicimos también es otra cosa, es la lente tenía un grosor T. Decimos que estas ecuaciones no van a servir para lentes delgadas, porque si no tendríamos que tener en cuenta que el grosor no sería válido esto que está acá, ¿sí? P sub 2 y Q1 no son iguales, o sea que Q1 es igual a P sub 2 más T, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso acá? Fíjense. Entonces, bueno, pero si el grosor de la lente se hace cada vez más delgada, P sub 2 y Q1 se hacen iguales, ¿sí? Entonces, acá tengo la ecuación, que ya si se fijan, va a ser la ecuación que vamos a usar. Fíjense que se está pareciendo a la ecuación de Gauss para los espejos. Estos términos ya son similares, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo llegamos. Vamos a definir que ese término que tenemos a la izquierda va a ser nuestro foco. Si lo vimos en primeras animaciones, los radios de curvatura nos definían el foco y el índice de refracción también. Entonces, vamos a definir este término. Este término termina definiendo cuál es el foco de la lente. En particular, 1 sobre el foco, y a eso se le llama ecuación de fabricante de lentes, porque bueno, si querías saber tenías que construir una lente sabiendo los radios de curvatura, te anticipabas a la focal, ¿no? Tenías claro cuál iba a ser tu focal. Entonces fíjate que la ecuación termina siendo esto, nuestra conocida ecuación de Gauss, ¿sí? Donde, bueno, 1 sobre f se calcula de esta manera. Ahora, teniendo en cuenta eso, la convención de signos es la siguiente. Ya no nos vamos a olvidar de que tengo dos superficies. Vamos a suponer que
tengo una óptica que me desvía los rayos, ¿sí? Nos vamos a olvidar de la superficie 1, superficie 2, simplemente lo vamos a usar para calcular, para tener en cuenta los radios de curvatura y calcular F si hace necesario, pero no vamos a estar aplicando una y otra vez la ecuación del principio de esta demostración, sino que vamos a aplicar esta anterior y listo. Fíjense que acá ya no está ni P ni P sub 1 ni Q sub 2, o sea, ya está tomado como, bueno, la imagen final es el objeto, el primero de todos, y la imagen final de las dos superficies, ¿sí? Entonces, si ahora un objeto lo pongo delante de la lente, bueno, es un objeto real, y si no tengo que tener una segunda lente, no una segunda superficie, una segunda lente, o sea, dos lupas, si tengo dos lupas, bueno, pues puede pasar que la imagen de la primera lente me caiga detrás de la segunda lente y bueno, lo tomaré ahí como objeto virtual. Y esta es la convención de signos para las lentes delgadas. La imagen será real si está detrás de la lente y será virtual si está antes. Y los radios de curvatura, una convención de signos como lo venimos manejando. Ahora, una cosa importante es que la focal va a ser positiva o negativa, como en los espejos también. Vamos a tener lo mismo. Si la focal es positiva, la lente es convergente, o sea que los rayos se cruzan en un punto, y si es divergente, la focal va a ser negativa, y quiere decir que para los rayos paralelos se fugan desde un punto anterior a la lente, ¿sí? Entonces vamos a la animación. Bueno, vamos a hacer una lente convergente. Bueno, fíjense entonces, tengo una lente convergente, la focal está equidistante de, del eje de la lente, ¿sí? Del origen, que vamos a explicar como el centro de la lente como el origen, ya que es muy delgada, ¿sí? F es 110,1, ¿sí? Y es la misma para los dos. Solamente hacemos distinción F y F' para simplemente distinguir cuál está antes y después para el trazado de rayos. Fíjense, yo tengo un objeto, de todos los rayos que salen, el paralelo del eje óptico, cuando pasa por la lente, pasa por el foco, ¿sí? Y sigue su camino desviándose y divergiendo luego. Un rayo que pasa por el centro de la lente, acá hacemos la simplificación de que está bastante paralela a los ejes, ¿sí? Así que tengo como una desviación lateral. ¿Se acuerdan el ejercicio que hizo Agustín de caras paralelas? Bueno, acá se parecen acá dos caras paralelas, dos vidrios, así que nada, no tengo, simplemente un corrimiento, pero muy pequeño porque la lente aparte es delgada. Bueno, podemos decir que, simplificando, que el rayo rojo no se desvía, pasa por el centro de la lente sin desviarse, pasa por este punto y sigue su camino. Y F, fíjense, por reversibilidad del camino óptico, al pasar por el foco 1, después sale paralelo. La reversibilidad del camino óptico con respecto al verde, ¿no? Entonces en este punto se forma la imagen. Si mi objeto se acerca a lo que sería el foco, bueno, a partir de ahí los rayos reales divergen y parecen venir de una zona detrás de la lente, y es la posición que hablamos antes de la lupa. Así es como vemos una lupa, vemos magnificado y del mismo tamaño, magnificado y derecho, ¿sí?
queremos leer con la lupa, vamos a ver ampliado y derecho sin inversión. Entonces siempre colocamos el papel que vendrá a ser el objeto bien cerca de la lente. Fíjense que si lo ponemos muy cerca de la lente no aumenta nada. Entonces mientras lo acerquemos más a la focal, vamos a obtener que la amplificación es mayor. Entonces, bueno, fíjense que en 2 veces el foco, acá 2 veces el foco, la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto. Si lo pongo más lejos de 2 veces el foco, se hace más pequeña, y si está entre 2 veces el foco y el foco, es ampliada. Entonces les hace acordar al radio de curvatura en las superficies espejadas, ¿no? Los espejos parabólicos. Bueno, acá no hay radio de curvatura, sino 2 veces el foco, le decimos eso. Si la lente es divergente, las lentes divergentes son siempre más delgadas en el centro que en los bordes. Así que vamos a hacer la lente divergente. Tiene que ser más delgada en el centro que en el borde. Eso es una lente divergente. O sea, rayos paralelos van a fugarse, van a diverger. Y es el caso de una lente de una brilla de una puerta, que nos permite tener un gran angular, ¿no? Entonces, con este tipo de lentes no se pueden formar imágenes reales. Siempre formo imágenes virtuales, ¿sí? Siempre estoy mirando dónde pongo mi ojo, de este lado, ¿no? De este lado pongo mi ojo para observar que la imagen puede ser a veces, fíjense, siempre reducida, la imagen siempre reducida y derecha, ¿sí? Y si el trazado de rayos, ¿cómo sería? El rayo verde, que va paralelo al eje óptico, al pasar por la lente, sale como viniendo del foco. Y ahora vamos a tratar de poner el foco, a ver, un poquito más cerca, para que se vea. Ahí va. El rayo verde, se me fue la imagen, así que vamos a hacer... Ah, no, está bien. Dejémoslo ahí. El rayo verde, un rayo paralelo, sale como proviniendo del foco prima, del primer foco, ¿sí? O foco 1. Un rayo que va por el centro de la lente, el rojo, no se desvía. Y un rayo, fíjate, que iría dirigido al foco que está del otro lado de la lente, nunca va a llegar al foco, ¿no? Se va a desviar antes, pero va como dirigido, sale paralelo, por reversibilidad del camino óptico respecto al verde. Entonces estos tres rayos nunca más se van a cruzar, están divergiendo. Pero parecen venir, si yo pongo el ojo de este lado, parecen venir de una zona que sería la imagen, el plano de la imagen. Entonces, bueno, les dejo entonces un resumen de la teoría en el campus. Con esto van a poder avanzar con la ejercitación, formación de imágenes por refracción. Como las ecuaciones, acá lo único nuevo, si querés, es la ecuación del constructor de lentes, ¿sí? Porque se asemeja mucho, es un sistema de convención de signos, la focal también es positiva negativa. La única es el radio de curvatura. Bueno, creo que no deberían tener problema si pudieron entender lo de formación de imágenes con espejos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la clase de hoy.